Chévere. Muchachos, quedamos la clase pasada en la diapositiva 15, que fue donde terminamos. Vamos a empezar hoy con la diapositiva 16 para terminar nuestro capítulo 7 y activar examen. Bien. Entonces, quedamos en la tabla de direcciones MAC, que yo la he comentado muchísimas veces, que los switches tienen una especie de matriz. Pues, es que lo que pasa es que la gente le llama tabla de direcciones MAC porque es una tabla. Pero eso no es más que una matriz. ¿Y qué tiene esa matriz? Bueno, tiene muchas conexiones. ¿Por qué? Porque cada interfaz del switch, ¿bien? Donde se conectan los hosts con los cables, por supuesto UTP, ellos crean una tabla en donde cada host, cada vez que transmite una trama, tiene una dirección MAC de origen. Esa dirección MAC de origen es la dirección de la interfaz de red del host. ¿Y qué hace el switch? Incorpora esa dirección MAC del host en la tabla, asociándola a la interfaz a donde ese host está conectado. ¿Y qué logramos con eso? Una matriz que construida tiene varios hosts conectados directamente a varias interfaces. Y adicionalmente a eso, a veces hay interfaces donde no hay hosts conectados, sino hay conectado otro switch en esa interfaz. O sea, un switch se conecta a otro. ¿Se acuerdan? La estrella extendida. La topología de estrella extendida en las redes LAN, que se refiere a que varios hosts se conectan a un switch. Hay una interfaz de ese switch que se conecta a otro switch y en ese otro switch se conectan varios hosts. Entonces esa interfaz donde está conectado el otro switch, tiene ese otro switch varios hosts conectados a él. Ese switch también tiene una tabla de direcciones MAC construida con las direcciones MAC de cada host conectado directamente a él. Pero adicionalmente, en esa tabla de direcciones MAC, la interfaz que está conectada al otro entre switches, esa interfaz tiene varias direcciones MAC. ¿Cuáles? Las MAC de los hosts que están conectados en el otro switch. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que le estás indicando a los dispositivos que para poder llegar hasta esos hosts, para enviar tramas a esos hosts, tienes que enviar esas tramas por esa interfaz que está conectada al otro switch. Es una manera de poder, por eso que se llama conmutación. Conmutación o switching se refiere a que cada switch lee la dirección MAC de destino de la trama y envía automáticamente, gracias a la coincidencia que puede haber en la tabla de direcciones MAC, envía inmediatamente la trama a ese destino. ¿Qué hacemos con la dirección de origen? La dirección de origen sirve, la dirección MAC de origen sirve para actualizar la MAC asociada a la interfaz. ¿Por qué en ese switch? ¿Por qué? Porque las direcciones MAC, acuérdense que la tabla de direcciones MAC está alojada en la memoria RAM del switch. Conclusión, si abarrotamos la memoria RAM del switch, el switch se va a inhibir. Por lo tanto, las direcciones MAC tienen una duración dentro de la tabla de 5 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que ser renovadas. ¿Cómo se renuevan? Con el envío de tramas a través del switch. Él toma las direcciones MAC de origen y las incorpora en la tabla de direcciones MAC. Eso es lo que hace. Muy bien. En un switch Ethernet de capa 2 usa direcciones MAC de capa 2 para tomar decisiones de reenvío, el reenvío de las tramas. No tiene conocimiento de los datos, o sea, no sabe qué protocolo se está usando, simplemente lo que le interesa es saber cuál es la MAC de destino a la que va a ser enviado. Y la MAC de origen la voy a incorporar en mi tabla de direcciones MAC. ¿Ok? No tiene conocimiento de los datos, protocolos que se transportan en la porción de datos de la trama. Es decir, el paquete que está encapsulado con la cabecera y el tráiler de la trama no tiene idea de qué tipo de dato hay allí, ni para qué aplicación es. Eso no le interesa. Le interesa es poder hacer la conmutación o switching lo más rápido posible para poder enviar esas tramas. ¿Bien? Como un paquete IPv4, un mensaje de Address Resolution Protocol, ARP, o un paquete de IPv6 Neighbor Discovery.
Me refiero al tipo de datos que puede contener, ¿no? Estos datos no interesan porque estos datos están contenidos en la capa 3, más no en la capa 2. El switch toma de sus decisiones de reenvío basándose únicamente en las direcciones MAC Ethernet de la capa 2. ¿Ok? Entonces repito, la MAC de destino es evaluada y comparada contra la tabla para ver cuál es la interfaz de destino. Un switch Ethernet examina su tabla de direcciones MAC para tomar una decisión de reenvío para cada trama. A diferencia de los hub Ethernet heredados, o sea, les recuerdo que los hub estuvieron antes de los switches y los hub no contenían tabla de direcciones MAC, sino que ellos compartían el medio y por eso se ocasionaban las colisiones. ¿Ok? Que resolvió el problema las tablas de direcciones MAC dentro de los switches. Porque los dominios de colisión son únicamente entre la interfaz del host y la interfaz del switch, a diferencia de todas las interfaces conectadas al switch, que es un tema diferente. Ok, cuando un switch está encendido, la tabla de direcciones MAC está vacía. A veces la tabla de direcciones MAC se conoce como tabla de memoria de contenido direccionable, que se conoce como CAM. ¿Ok? O sea, en vez de decirle MAC, es CAM. Es tabla de memoria de contenido direccionable. Puede ser cualquiera de las dos. De todas maneras, MAC significa control de acceso al medio. Entonces, lo que les estaba diciendo, cuando enciendes el switch, está vacía la tabla de direcciones MAC. Se revisa cada trama que ingresa a un switch para obtener información nueva. Esto se realiza examinando la MAC de origen de la trama y el número de puerto porque ingresó al switch. Si la dirección MAC de origen no existe, se agrega en la tabla. O sea, tú incorporas ese registro dentro de esa tabla. Junto con el número de puerto de entrada para poder asociar el número de la interfaz con la dirección MAC. Bien, del host. De la interfaz del host. Si la dirección MAC de origen existe, el switch utiliza el temporizador de actualización de entrada. Quiere decir que cada dirección MAC dura 5 minutos en la tabla y se borra y desaparece automáticamente si no se vuelve a actualizar. Pero si se vuelve a actualizar, entonces el temporizador de 5 minutos vuelve a 0 hasta que vuelva a llegar a 5 minutos. Pero entonces, claro, cada vez que pasa una trama de ese host por ese switch, él actualiza esa dirección MAC. Bien. De manera predeterminada, la mayoría de los switches Ethernet guardan una entrada en la tabla durante 5 minutos. Nota, si la dirección MAC de origen existe en la tabla, pero en un puerto diferente, el switch la trata como una entrada nueva. La entrada se reemplaza con la misma dirección MAC, pero con el número de puerto actual. ¿Ven? Lo mismo que acabo de decir. Si la MAC de origen existe en la tabla, pero en un puerto diferente, es decir, cambiaste el host, el cable del host, lo cambiaste del puerto 3 al puerto 15. Bueno, lo que va a hacer es que ahora que está recibiendo la trama por el puerto 15, la interfaz 15, entonces quiere decir que él va a actualizar la dirección MAC de origen de esa trama ahora, pero con el número de la interfaz 15. Eso es lo que te está queriendo decir. ¿Ok? Eso fue porque cambiaste el cable. Eso no es automático, así como, acuérdate, señores, si está conectado en el 3, lo voy a asociar con el 3, pero lo cambiaste del 3 al 15, obviamente voy a tratarlo, es como 15. ¿Ok? Ok. Si la dirección MAC de destino es una dirección de unicast, o sea, de 1 a 1, el switch busca una coincidencia entre la dirección MAC de destino de la trama y una entrada o un registro, como le quieran decir, de la tabla de direcciones MAC. Claro, porque si ya todos los hosts alimentaron la tabla de direcciones MAC de ese switch, si yo busco una dirección de destino, debe ser alguna de esas direcciones que están allí. ¿Ok? Si la dirección MAC de destino está en la tabla, reenvía la trama por el puerto especificado. Si la dirección MAC de destino no está en la tabla, el switch reenvía la trama por todos los puertos excepto de la entrada. ¿Por qué? Porque resulta que no tengo la dirección de destino a la que va dirigido. ¿Por qué no tengo la de destino? ¿Y cómo se generó esa trama? Bueno, señores, porque tengo la dirección IP de origen y la IP de destino. Pero tengo solo la MAC de origen.
no tengo la MAC del destino. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que acudir a algo que se llama el broadcast. ¿Y por qué se genera un broadcast? Porque se está haciendo una solicitud ARP, Address Resolution Protocol o resolución de direcciones. ¿Qué quiere decir eso? Protocolo de resolución de direcciones, disculpen. ¿Por qué? Porque yo tengo que averiguar cuál es la MAC del dispositivo de destino, el que tiene la IP de destino. ¿Cuál es la MAC de destino para poder crear una trama? Señores, la trama se crea porque tiene una dirección MAC de origen y de destino. Si falta la de destino, no se puede crear la trama. O sea, tengo que hacer un broadcast, que les recuerdo que era una retahíla de Fs. Eso lo tengo acá, si no me equivoco, en otra lámina voy a tener en el poco de Fs. Aquí está. La difusión o broadcast. La de destino son puras Fs. ¿Y esas Fs para qué sirven? Para hacer un broadcast hacia todas las interfaces. Y va a contestar ¿quién? Solamente el host que tiene la dirección IP de destino. Ese es el que va a contestar con la solicitud del broadcast. O sea, es decir, él va a contestar con un unicast. Ahora va a tener como dirección de origen, como él va a contestar, vamos a suponer que es el servidor, él va a contestar y va a contestar con su dirección MAC. La de él va a ser ahora la del origen y la de destino va a ser el que hizo el broadcast, que fue este señor. ¿Ok? Entonces, cuando conteste, este se va a poder comunicar por únicas exclusivamente con él. ¿Qué pasa con los demás hosts? Les recuerdo que les dije que los demás hosts, como no tienen la IP de destino, entonces todos ellos van a descartar esa trama ni le van a prestar atención. Ok, hemos quedado. Ajá. Si la dirección MAC de destino está en la tabla, reenvía. Ajá. Si no está en la tabla, hace un broadcast y hace lo que les acabo de decir. Contesta solamente el que tiene la IP de destino con un unicast, o sea, un 1 a 1 hacia el origen para que pueda entablar conversación entre ellos dos, enviar información entre esos dos hosts que son los que interesan. Si la MAC no existe. Ahora, si la MAC de destino no se conoce. Ahora bien, si la dirección MAC de destino está en la tabla, es decir, si se conoce la MAC de destino, entonces se reenvía automáticamente ese unicast de 1 a 1 entre el host de origen y el host de destino exclusivamente. No se envía ningún broadcast a nadie porque la dirección MAC de destino está en la tabla, por lo tanto se envía directamente la información. Si la dirección MAC de destino es de unicast es de broadcast o multicast, la trama también se envía a todos los puertos salvo el de entrada. Ajá. Cuando tú haces un broadcast o un ARP, Address Resolution Protocol, tú lo envías a todos los puertos, excepto el puerto que obviamente generó la trama. Ese no se va a enviar la trama hacia ese. Se va a enviar hacia todas las interfaces, menos la interfaz que originó la trama. Bien. A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama, examinando la dirección MAC de origen. ¿Por qué la de origen, señores? Porque cada host está conectado directamente a una interfaz del switch. Por lo tanto, si recibo la trama por aquí, yo voy a analizar la MAC de destino para enviarla, pero la MAC de origen la analizo para incorporarla en la tabla de direcciones MAC, asociándola al número de puerto. Aquí, por ejemplo, hay una flechita donde se está enviando la información. Estoy asociando la dirección MAC que termina con 000A a la interfaz 1. Y aquí estoy enviando a esta. Ok. Me imagino que realizó el broadcast antes de, porque un broadcast siempre se realiza antes de para poder conocer la MAC de destino. Y cuando este contesta, ya incorporó en algún momento, con las envíos de las tramas, ya incorporó su dirección MAC. ¿Ok? La interfaz de red del host D termina en 000D. Incorporó eso en la tabla y le colocó también el número de interfaz al que está directamente conectado. Es importante que sepamos que la tabla de direcciones MAC se va llenando. La tabla de direcciones MAC no le interesa saber
datos de las capas superiores del modelo OSI. Solamente los switches trabajan con la capa 2, más nada. Que la cabecera, por ejemplo, que la cabecera de la trama conoce información, como lo vimos en el Warchark, de las capas superiores. Eso es una cosa. Pero el switch no hace nada con esa información. El switch solamente le interesa analizar la dirección MAC de origen, la dirección MAC de destino y adicionalmente el trailer, que es el que permite validar la numeración de las tramas para poderlas reorganizar y unirlas nuevamente en el destino. ¿Okay? Realmente eso es lo que le interesa. Entonces, cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la trama y reenviar a un solo puerto. Es decir, de A se analiza la dirección MAC de destino. ¿Ok? A está conectada, el destino es 000D. Entonces voy a enviar solamente al destino, que es la interfaz 4. Yo no me meto con las demás interfaces. ¿Ok? Esa es la razón de un únicas aquí. Se evaluó. ¿Y qué hago con la dirección MAC de origen? Es la 000A que está asociada a la interfaz 1. La actualizo en la tabla de direcciones MAC. Hay un video, obviamente en NetAcad, donde pueden ver cómo funciona. Es el video de estas imágenes que están acá. Es bueno que lo vean para poder entender un poquito más cómo hace lo de la actualización de la tabla y todo eso. ¿Ok? Velocidades de switch y métodos de reenvío. Importante. Ok. Muy bien, los switches utilizan uno de estos dos métodos de reenvío. ¿De qué depende el tipo de reenvío que utiliza el switch? Obviamente del modelo del switch y para qué va a ser usado. Les recuerdo que no todos los switches son para data center. Hay switches, que son la mayoría, que son para casa y funcionan de forma básica. ¿Ok? En cambio, hay otros switches que deben ser para data center y tienen que enviar la información lo más rápido posible. O sea, no me compare un switch de empresa pequeña o de casa con un switch de data center. Obviamente estamos hablando de hardware diferente. ¿Por qué diferente? Porque el de data center tiene que incorporar a altas velocidades de información para procesar millones de tramas. En la casa de usted habrán, ¿qué te digo yo? Conectados. Hoy día, si quieren que seamos muy sinceros, hoy día en las casas debe haber conectado un computador de CPU y todos los demás dispositivos están conectados por Wi-Fi. Es decir, hoy día en casa se usan menos los switches, pero igualitos se pueden usar. Aquí en la casa donde yo estoy, hay un solo dispositivo que se conecta a switch. En mi apartamento, todos los dispositivos se conectan inalámbricamente porque yo trabajo con laptop y con teléfono inteligente. A veces cuando necesito imprimir algo por la impresora, uso el puerto USB directamente al laptop. O sea, no utilizo, no es que se les dé un uso a ese tipo de tecnología hoy día. Aclaro esto. No me discriminen los switches. Los switches tienen mejores velocidades que el Wi-Fi. Todavía. El Wi-Fi lamentablemente todavía no cumple con los requerimientos para poder manejar por lo menos 100 megabits por segundo inalámbricamente o manejar 1000 megabits por segundo, o sea, lo que llamamos giga. No, los Wi-Fi no hacen eso todavía. ¿Ok? Ellos tienen una capacidad máxima que es dividida entre todos los hosts inalámbricos que se conectan a ellos. Entonces, no me compare Wi-Fi con switches jamás. Si en algún momento la tecnología mejora y los protocolos de redes LAN inalámbricas superan a las alámbricas, otro gallo cantará. ¿Okay? Pero aún no lo han hecho. Así hablen por ahí de que hay velocidades brutales para los dispositivos, todavía no superan las cantidades. ¿Okay? Me refiero a Wi-Fi, que es el de las redes LAN. Otra historia contada con respecto al tema de 5G y 4G. Bueno, ese es otro cuento.
5G y 4G no son redes LAN, son redes WAN. WAN. O sea, proveedores de servicio que le dan a usted conexión de datos para que usted pueda navegar en Internet. Entonces no me confunde una cosa con la otra porque no es lo mismo. Wi-Fi es la tecnología de redes de red local utilizado mayormente hoy día. ¿Okay? Y todavía las velocidades no van. Por eso lo menciono antes de todo esto porque la gente prefiere la movilidad porque esa es la bendición que dan las redes inalámbricas, que te puedes mover. Pero no me discrimines a los switches porque los switches son de más alta velocidad. A lo mejor tu trabajo administrativo funciona bien con Wi-Fi. No hay problema porque es de administrativo. Pero si tú me estás hablando de otro tipo de trabajo que requiere más peso, por ejemplo, video, sonido, respaldo, entonces vas a necesitar velocidad, altas velocidades. Y Wi-Fi no puede cubrir esas velocidades. ¿Ok? Es para que sepan la diferencia. La recuerdo siempre porque los alumnos siempre quieren ofrecer en todas las redes redes inalámbricas para complacer al cliente de alguna manera. Está bien que complazcas al cliente porque obviamente él es el que paga, pero tienes que saber técnicamente cómo funcionan las cosas y por qué razón tú estás ofreciendo ese tipo de tecnología. Muy bien, la primer tipo de switching que hay o conmutación, o si quieres decirlo de esta manera, reenvío de tramas dentro del switch. Conmutación de almacenamiento y reenvío. Señores, cada interfaz del switch, o sea, los puertos del switch, tienen algo conocido como buffer. Hay dos tipos de buffer, eso lo vamos a ver ahorita en otra lámina. Hay dos tipos de buffer. Puede ser que sea un buffer compartido o un buffer para cada interfaz. ¿Ok? El buffer compartido, véalo como una memoria, que no es la memoria RAM, es otra memoria, compartida por las interfaces del switch para recibir las tramas y poderlas procesar, o sea, leerlas, ver la dirección MAC de destino para poder reenviar la trama. Eso es una manera. La otra manera que existe es la de especifica el buffer para cada interfaz. Obviamente el de cada interfaz no es compartido entre todos los switches, lo cual hace más costoso el switch, obvio, porque cada switch tiene una memoria. Pero eso depende. Claro, no es que usted va a llegar a una tienda y va a preguntar el switch que quiero colocar en mi casa trabaja con memoria. Si usted desea saber si es compartido, usted tiene que descargar las especificaciones técnicas, o sea, el librito, el datasheet de ese switch y leerlo. Leerlo para ver si eso te lo responde allí. Eso no te lo puede responder el muchacho de la tienda porque no creo que lo vaya a saber. ¿Ok? Búscate el modelo que vende la tienda del switch que estás comprando y busca las especificaciones técnicas de él en internet. El datasheet que vendrá siendo las características de ese switch te puede decir con qué manera trabaja. ¿Ok? Ahora bien, almacenamiento y reenvío. Almacena una cantidad de tramas en la interfaz, ¿ok? En el buffer de la interfaz, ¿ok? Y cuando ha almacenado esa cantidad de tramas, reenvía. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de ese almacenamiento y reenvío? Que hace una comprobación de redundancia cíclica, mejor conocido como CRC, comprobación de redundancia cíclica. ¿Y eso para qué sirve? La comprobación de redundancia cíclica es una evaluación que se hace a los bits de la trama. ¿Cuáles bits? Los bits obviamente, los recibidos por la interfaz. ¿Para qué sirve el CRC? O sea, él afecta más que todo a la capa 1 más que a la capa 2. Pero acuérdense que la capa 1 lo que recibe es impulso eléctrico, luz o onda de radio. La capa 1 no hace más nada. La capa 2 es la que evalúa.
Claro, porque evalúa las tramas. Si la trama tiene correctamente el valor de CRC, de comprobación de redundancia cíclica, con respecto al tema de los bits, entonces bienvenido será. ¿Ok? Si es válida. Si el valor comparado es correcto. Si es incorrecto, entonces la trama será descartada inmediatamente. Porque si la trama viene dañada, entonces a mí no me sirve ese dato. ¿Ok? A eso me refiero. Dañada porque por dos razones. Acuérdense que vimos en este mismo capítulo que puede ser que, vamos a ver si fue en este capítulo o en el anterior. No me acuerdo si fue en este o en el anterior. Ajá, sí fue en este. Si es menor a 64 bytes, la cabecera de la trama, ¿ok? Perdón, la trama. Si es menor a 64 bytes, fue culpa de una colisión. Si es mayor a 1518, fue porque una aplicación por allí capturó la trama y ahora le agregó información, lo que quiere decir que ahora la trama es corrupta. ¿Ven? Entonces, ahí tienes dos razones por las cuales tiene que estar entre 64 bytes y 1518 bytes. Si está por debajo de este valor o supera este valor, entonces ya sabemos que hay algún tipo de problema. Ajá, vamos con... Ok. Si la comprobación de redundancia cíclica es válida, el switch busca la dirección de destino que determina, fíjate una cosa, primero comprueba la comprobación de redundancia, primero hace la comprobación de redundancia cíclica. ¿Qué significa eso? Compara que los bits estén completos. Los bits esperados sean completos. Y el switch, una vez que ya haya sido validado, entonces se evalúa la dirección MAC de destino para que a través de la tabla de direcciones MAC enviemos las tramas a la dirección correcta, a la interfaz correcta. Bien. Conmutación de corte o switching de corte. ¿Ok? En este caso, el método de reenvío de trama reenvía la trama antes de que se reciba por completo. Fíjate una cosa, la diferencia. Este era almacenamiento y reenvío. Aquí recibimos toda la trama para reenviarla. Acuérdense que todo esto se recibe por pedacitos, señores. ¿Ok? Datos pequeños. Luego se reenvía una vez que se hace la comprobación de CRC y se busca la dirección MAC de destino. En este caso, no, en la conmutación de corte no. En la conmutación de corte solamente interesa leer la dirección MAC de destino y enviar las tramas. ¿Por qué? Porque son switches de alta velocidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que le interesa al switch de alta velocidad? Simplemente enviar las tramas lo más rápido posible porque son demasiadas solicitudes hechas. ¿En dónde pasa esto? En los proveedores de servicio. ¿Ok? Una gran ventaja de la conmutación de almacenamiento y reenvío es que determina si una trama tiene errores antes de propagarla. Claro, almacenamiento y reenvío evalúa el CRC primero que nada para poder reenviar y luego propaga, evaluando la dirección de destino. Cuando se detecta un error en la trama, el switch la descarta, a lo que evalúa que falta algún bit o una serie de bits, se descarta, o sea que hay problemas en esa trama. ¿Por qué? Porque no va a propagar algo que no sirve. Es una manera de asegurar. El proceso de descarte de la trama con errores reduce el ancho de banda consumido por datos dañados. Por supuesto, los datos dañados que se envían por el método de corte obviamente están ocupando ancho de banda. Claro, porque se están enviando datos que no sirven. Claro, la pregunta sería, Gustavo, pero ven acá y... Ajá, y esos datos dañados los van a recibir los hosts. Sí los van a recibir. No se preocupe, señores. Esto es la capa 2 del modelo OSI. Hay otras capas arriba. Hay una capa 4, hay una capa 7 que se van a encargar de validar lo que esté malo, lo que haya pasado a alta velocidad, que no haya sido evaluado por CRC, va a ser evaluado en unas capas superiores, que no tienen nada que ver con la capa 2. En esta clase estamos hablando solo de la capa 2 y no nos vamos a meter todavía con las capas superiores. Es para que sepan, porque la pregunta sería esa, ajá, si yo mando información errónea, porque estamos usando el método de corte, que lo que le interesa es enviar y más nada, porque evalúa la dirección MAC de destino y ya. Entonces, ¿qué pasa con esas tramas que lleguen, que pasen a las capas siguientes como malas? Bueno, sencillamente hay capas arriba
como la capa 4 de capa de transporte o la capa 7, capa de aplicación, que se encargará de evaluar la información que llegó mala. Si llegó mala, no se preocupe, que va a buscar la manera, esas capas van a buscar la manera de solicitar lo que llegó malo. ¿Ok? Ajá. Lo positivo es que la conmutación de almacenamiento y reenvío, al evaluar el CRC y descartar las tramas que vengan malas, ¿ok? Que vengan incompletas o corruptas, resulta que son descartadas y por eso es que se resguarda ancho de banda. Claro, porque no estamos enviando información corrupta a través de eso. Ok. El switching de almacenamiento y envío se requiere para el análisis de calidad de servicio. Ajá, importante saber esto. El switching de almacenamiento y envío se requiere para análisis de calidad de servicio en las redes convergentes, donde se necesita una clasificación de la trama para decidir el orden de prioridad del tráfico. Por ejemplo, los flujos de datos de voz IP deben tener prioridad sobre el tráfico de navegación web. Explico. El almacenamiento y reenvío permite etiquetar, evaluar y etiquetar el tipo de tráfico o el tipo de tramas para poder enviarlos velozmente o de manera en menor cantidad. ¿Por qué velozmente? Velozmente porque si es voz IP, por ejemplo, yo le voy a dar una prioridad a ese tipo de datos y ese tipo de datos se va a enviar con esos pedacitos de trama, se van a enviar con mayor cantidad. En cambio, algún dato diferente a voz IP o videoconferencia, por ejemplo, se le va a dar una prioridad distinta. ¿Qué significa calidad de servicio? Calidad de servicio significa el control del tráfico a nivel de prioridad. Control de tráfico a nivel de prioridad. Quiere decir, yo le voy a dar prioridad a datos que necesiten salir con más rapidez. ¿Por qué? Porque la videoconferencia y la voz sobre IP es en tiempo real. En cambio, el correo electrónico, la visita de las páginas web, ojo, no estoy diciendo que tenga que ser lento, pero luego pronto veremos que en la capa 4 del modelo OSI hay otros protocolos que se van a encargar de esas aplicaciones. ¿Ok? Por lo tanto, ellas pueden, se les puede quitar un poco la prioridad con respecto a las de tiempo real. Las de tiempo real tienen que ser inmediatas. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando una respuesta. ¿De quién? Del usuario, los usuarios que estén usando la voz IP o la videoconferencia. Necesito una respuesta inmediata, volando. Si no tengo una respuesta inmediata, tenemos un problema. ¿Okay? Porque entonces a mí no me sirve una videoconferencia mocha. Mocha quiere decir que tenga interrupciones o que no pueda ver las cosas o que no pueda escuchar correctamente a las personas que están hablando. Porque entonces la comunicación en esa videoconferencia se hace imposible. ¿Ok? Bien, seguimos acá. En este tipo de switching o conmutación, el switch actúa como sobre los datos que apenas recibe. Incluso si la transmisión aún no se completó, el switch almacena la cantidad suficiente de trama como para leer la dirección MAC de destino para que pueda determinar a qué puerto debe reenviar los datos. El switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores en la trama. A continuación, ¿qué es esto? La de corte, que fue la que les di a ustedes. Solamente voy a evaluar la dirección de destino de las tramas para reenviarlos y ya. No me importa más nada. No voy a hacer comprobación de errores. En conmutación y de almacenamiento y reenvío o switching de almacenamiento y reenvío, si voy a evaluar cómo están las tramas y después evalúo la dirección de destino. En conmutación de corte no me interesa cómo vino o si vino mala, si vino buena. Solamente me interesa la dirección de destino para enviar la información lo más rápido posible. ¿Ok? Claro. Eso depende de un requerimiento, señores. Si usted lo que necesita son altísimas velocidades, donde las tramas pasen y ya, bueno, ya sabe cuál es el resultado. Lo que necesita usted es una conmutación de corte, switch con conmutación de corte. Si usted lo que necesita es que cada switch evalúe o compruebe cómo viene el estatus de esas tramas, entonces, perfecto, necesitarás conmutación de almacenamiento y reenvío. Ok.
El switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores en la trama. A continuación se presentan dos variantes del switching por método de corte. O sea, el método de corte tiene dos variantes más, ¿okay?, dentro de él. La conmutación de avance rápido. Ofrece el nivel más bajo de latencia, es decir, latencia les recuerdo que significa retardo. ¿Ok? O sea, el nivel más, o sea, que la latencia es casi nula o mínima. Al reenviar inmediatamente un paquete después de leer la dirección de destino. Perdón, paquete aquí no sería de paquete, aquí sería trama. Fíjense que estamos hablando de capa 2 del modelo OSI. Ofrece el nivel más bajo de latencia al reenviar inmediatamente una trama después de leer la dirección de destino. Como el switching de reenvío rápido comienza a reenviar la trama antes de recibirla por completa, es posible que a veces los paquetes se distribuyan con errores. Las tarjetas de red de destino descarta el paquete defectuoso al recibirlo. El switching de envío rápido es el método de corte típico. Explico esto, señores. Es el método de corte típico precisamente porque es el más económico. Sin embargo, los proveedores de servicios también necesitan evaluar el tipo de envío que se hace. ¿Ok? Voy a modificar algo acá porque la palabra paquete es con la capa 3 y estamos en la capa 2. Les puedo asegurar que este tema es capa 2. Aquí, acuérdense que estas láminas no son mías. Una trama. Ofrece al reenviar inmediatamente una trama después de leer la dirección MAC de destino. Como el switching de reenvío rápido comienza a reenviar la trama antes de recibirla por completo, es posible que a veces las tramas se distribuyan con errores. Las tarjetas de red de destino descartan de hacer las tramas, descartan las tramas defectuosas al recibirlas. El switching de envío rápido es el método de corte típico. ¿Por qué? Porque abarata costo. Esa es la razón. Mientras menos yo tenga que analizar, o sea, usar un algoritmo para evaluar los errores, ¿ok? Quiere decir que si evalúo con un algoritmo los errores de las interfaces, quiere decir que el switch es más caro. Porque le estoy ofreciendo un nivel de inteligencia, ¿ok? O de programación, pues es a lo que me refiero. Ok, conmutación sin fragmentos o switching sin fragmentos. Un compromiso entre la alta latencia, o sea, alta latencia quiere decir que aquí sí hay retardo, y la alta integridad de la conmutación de almacenamiento y reenvío. ¿Qué quiere decir eso? Latencia, señores, es el retardo. Integridad, que significa que los datos lleguen completos. O sea, que es un compromiso que se hace, conmutación sin fragmentos. Compromiso que se hace entre el retardo y la integridad del dato. O sea, que el dato llegue completo. De la conmutación de almacenamiento y reenvío. Y la baja latencia y la integridad reducida de la conmutación de avance rápido. El switch almacena y realiza una verificación de error de los primeros 64 bytes. ¿Por qué? Para saber y determinar si hubo una colisión. Porque si este valor es menor, ¿por qué? Por culpa de las colisiones se descarta inmediatamente. Debido a que la mayoría de los errores y colisiones de red se producen durante los primeros 64 bytes, esto garantiza que no hayan producido una colisión antes de reenviar la trama. Ahí lo tienen. Él evalúa los primeros 64 bytes. ¿Okay? Si los primeros 64 bytes están correctos, quiere decir que no hubo colisión. Entonces pasa adelante. ¿Okay? Es lo mejor que puede hacer la conmutación de corte, que evalúe por lo menos los 64 bytes. Pero, ¿cómo determino yo si un switch tiene esto o no? Solamente leyendo el datasheet a ver si realmente cubre esta necesidad. ¿Ok?
Ok, cada interfaz de switch tiene una memoria. Una memoria que no es la memoria RAM, no me la confundan, no es la memoria RAM. La memoria RAM del switch la tiene. Sí, los switches tienen una memoria RAM, pero también tiene una memoria llamada buffer. Esa es la memoria de las interfaces, las que van a recibir y almacenar las tramas, ¿ok? Para luego ser analizadas y reenviadas. Entonces, tenemos dos maneras. La memoria basada en puertos, o sea que cada interfaz tiene una memoria específica para cada interfaz, lo que hace que cada interfaz tenga la capacidad de almacenar una cantidad de tramas, ser evaluada y ser reenviada. Eso es lo que hace con respecto al tema de esta memoria en cada una de esas interfaces. ¿Okay? Es posible que una sola trama demore la transmisión de todas las tramas almacenadas en la memoria debido al tráfico del puerto de destino. O sea, que a lo mejor vamos contra una interfaz de destino, ¿verdad? Se analiza la MAC de destino. Se determina que vamos a salir por la interfaz 23. Y todos vamos hacia el default gateway de la red. Ah, bueno, como todos estamos enviando información y hay un cuello de botella hacia el default gateway, ¿ok? Que es el router. Entonces, sabes que las tramas van a tomar su tiempo para ser enviadas por ese puerto. Pero es porque el destino en este ejemplo, ¿ok? Tiene una cola de transmisión. Esta demora se produce aunque las demás tramas se puedan transmitir a puertos de destinos abiertos. Memoria compartida. ¿Okay? Deposita todas las tramas en un buffer de memoria compartido entre todas las interfaces del switch. ¿Okay? Es decir, el switch comparte una sola memoria buffer interna para todas las interfaces. Cada interfaz, según el uso o el envío de información de tramas, va a determinar de forma automatizada la asignación de la cantidad de buffer para las interfaces. Unas interfaces tendrán más, otras interfaces tendrán menos cantidad de memoria. ¿Ok? Las tramas en el buffer vinculadas dinámicamente al puerto de destino, lo que permite recibir un paquete en un puerto, una trama en un puerto, en una interfaz. Voy a quitar la palabra paquete, porque es que lo que pasa es que paquete es capa 3, señores, y estamos hablando de capa 2. No podemos confundir una cosa con otra. Las tramas en el buffer están vinculadas dinámicamente al puerto de destino, lo que permite recibir una trama en un puerto y luego transmitirlo a otro puerto sin moverlo en una cola diferente. ¿Ok? Estamos hablando simplemente de que tienen que esperar a que las interfaces evalúen los tipos de trama que están enviando para poder, durante la toma de decisiones con respecto a la tabla de direcciones MAC, decidir que una interfaz es la correcta. ¿Ok? Tiene que respetar la cola. ¿Por qué tiene que respetar la cola? Porque está compartiendo la memoria. Aquí la memoria basada en interfaz, en puerto, memoria basada en puerto o interfaz, cada interfaz tiene su memoria particular y la usa y ya. ¿Okay? Aquí está compartida. Aquí depende de una cola de tramas para poder evaluar la información y reenviarla. El almacenamiento en buffer de memoria compartida también da como resultado tramas más grandes que se pueden transmitir con menos tramas abandonadas. Esto es importante con el switching asimétrico que permite las diferentes velocidades de datos en diferentes interfaces. Por lo tanto, se puede dedicar más ancho de banda a ciertos puertos que, por ejemplo, una interfaz de servidor va a tener más solicitudes y más respuestas que las interfaces de los demás dispositivos. Entonces, por ejemplo, él de forma automática va a tomar la decisión de que como ese servidor es el que más está enviando información o procesando la información, tan simple como esto, él es el que tiene que encargarse más de la información que tiene. ¿Ok? Así de simple. Se le va a dar prioridad a él porque él va a tener mayor exigencia. Eso es lo que pasa. Entonces, los hosts que tienen menor envío de información
ese menor envío de información se le va a dar un menor ancho de banda de forma automática y se le va a dar más ancho de banda o prioridad de la información al del servidor. Vamos a suponer que no sea el servidor, es el default gateway, que es el que navega hacia internet. Entonces, las tramas se le va a dar prioridad a la interfaz conectada al default gateway o el router de frontera hacia internet, porque él es el que va a manejar un peso mayor de información. ¿Ok? De esa manera que funciona. Dos de las configuraciones más básicas en un switch son el ancho de banda, que es la velocidad, y la configuración de duplex para cada interfaz de switch individual. Es fundamental que la configuración de duplex y ancho de banda coincida con el puerto del switch y los dispositivos conectados. Señores, tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer acá, porque aunque mucha gente comete el bendito error de creer solamente que las interfaces de switches funcionan en full duplex y fue full duplex para todos los dispositivos, bueno, lamentablemente, y lo he visto, señores, acuérdense que la tecnología avanza muy rápido. Y todos pueden creer que hoy día, al basarse todo en la nube, todo ha migrado. Pues no, hay cosas que no han migrado. Así que sáquense esa mentira de la cabeza. El hecho de que haya corporaciones maravillosas, que esas corporaciones como por ejemplo Google, Microsoft, ¿ok? Linux, den data centers en la nube y todo es magnífico porque ahora solamente compras un servicio y ya. No quiere decir que todos hayan migrado, señores. La mayoría de las compañías todavía no han migrado. ¿Qué quiere decir que no han migrado? Que los servidores de la compañía aún están físicamente dentro de la compañía y no en internet. Por dos razones. Puede ser un tema de presupuesto, porque pagar servicios en la nube también es un tema de presupuesto. O sencillamente no tenemos las condiciones tecnológicas para poder tener tecnología en la nube. ¿Cuáles condiciones tecnológicas? Puede ser que no tenemos un internet de alta velocidad. Acuérdense que hoy día está la fibra. A lo mejor la compañía no tiene fibra para poder tener internet de alta velocidad y por lo tanto no ha podido migrar todavía el tema de la nube. Esa puede ser una. Puede ser otra, como por ejemplo la aplicación o programa que están usando hoy día no está adaptado a ser procesado en la nube. Quiere decir que a lo mejor la aplicación, que sí sucede, porque mucha gente cree que no. Señores, ¿ustedes dónde creen que la mayoría de los comercios tienen sus bases de datos de su sistema administrativo donde facturan? Los tienen en un servidor. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no han podido migrar todavía a la nube. ¿Que existe la solución? Sí. ¿Que cuesta plata? También. Por eso es que muchos de ellos no han decidido migrar todavía. Otros porque no tienen los conocimientos para poder migrar, por ejemplo, la base de datos a la nube. Eso pasa. ¿Ok? O no tenemos el internet ancho de banda. O no tenemos, o por ejemplo, puede ser una región, saben que en Venezuela eso pasa. Claro, ustedes dirán, bueno, pero no estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Inglaterra. En Inglaterra se maneja de una manera diferente aquí. Yo estoy hablando en este momento cómo se maneja acá. Si en Inglaterra no hay ningún tipo de problema de electricidad o de ancho de banda de internet, porque de hecho uno de mis alumnos en estos días me pasó la velocidad de ancho de banda de su casa, de su apartamento, donde está alquilado, ¿ok? No de Inglaterra, sino de Madrid. Y son 5 teras. Chévere. Ya se incorporó 5 teras allí, pero es allí. Es allí. No estamos hablando de que es para todos, es allí solamente. ¿Bien? Muy bien, se utilizan dos tipos de parámetros duplex para la configuración, las comunicaciones de Ethernet, que es Full Duplex y Half Duplex. ¿Qué pasa con el Full Duplex? Les recuerdo que ambos extremos envían y reciben tramas con temporizadores mínimos en donde cuando alguien tiene que enviar, envía y cuando alguien tiene que recibir, recibe. Y ya. ¿Qué pasa con Half Duplex? Se pone un temporizador distinto en donde solamente se envía información en un periodo de tiempo y solo se recibe información en otro periodo de tiempo. Es decir, no es cuando quieras enviar o recibir. En un periodo de tiempo se envía, en un periodo de tiempo se recibe.
cuando se usaba el HAL duplex, principalmente cuando había tecnología de hub, ¿verdad? Que no eran switches, eran hub. Se parecían, pero no eran lo mismo. Y esos hub necesitaban enviar o recibir en periodos de tiempo diferentes para evitar colisiones. Ahora, ¿dónde se usa hoy día half duplex? En las antenas de los access point para poder conectar a varios hosts a ellos. ¿Por qué se usa half duplex? Para que se envíe o se reciba información solo en un periodo de tiempo necesario para cada host inalámbrico. Hoy día, el que reina en los switches es el full duplex y el que reina en los access point es el half duplex. Pero con respecto a los switches, todavía se puede hacer la configuración de half duplex o full duplex. ¿Ok? ¿De qué va a depender? De que el host que esté conectado, la interfaz del host, esté funcionando en full duplex o en half duplex. La mayoría de los hosts hoy día que se venden, me refiero a hosts alámbricos, o sea, con cable, que se conectan a los switches, funcionan con full duplex. La mayoría de hoy día. Ahora, no les voy a decir que eso es el 100%, porque todavía hay aparatos viejos y estamos en Venezuela y les consta que hay aparatos viejos por allí todavía. Yo los he visto. Cuando he ido a clientes, yo los he visto. He visto aparatos viejos que todavía trabajan con HAL duplex. Entonces, bueno, lamentablemente las compañías no han podido migrar todavía a lo último. ¿Ok? Por eso es que hay tanto déficit de tecnología, precisamente porque todavía no han habido migraciones del 100%. La autonegociación es una función optativa que se encuentra en la mayoría de los switches Ethernet y las tarjetas de red, que permite que dos dispositivos negocien automáticamente las mejores capacidades de velocidad y duplex. Quiere decir, hoy día, señores, ustedes conectan un cable UTP desde un host a una interfaz de switch, desde la tarjeta de red de un host a la interfaz de un switch, y les puedo asegurar que ese dispositivo va automáticamente va a negociar y se va a adaptar a la velocidad del host. ¿Ok? Así es como funciona. Hoy día los switches tienen la capacidad de adaptarse a las velocidades de los hosts. Que a lo mejor el switch funciona a máximo a una velocidad de giga cada interfaz, pero el host funciona a 100 megabits por segundo. No se preocupen, en la negociación la interfaz del switch se adapta a la interfaz del host. Es decir, automáticamente se decide que la velocidad pasa de giga a 100 megabits por segundo. Listo, no pasa nada. Los puertos Giga Ethernet solo funcionan con duplex completo. Ajá, una información importante. Los puertos Giga Ethernet indistintamente de que sea UTP o sea fibra, funcionan con full duplex. ¿Por qué? Porque los que trabajan con 100 megabits por segundo son equipos viejos. ¿Ok? Y sí, yo sé lo que me van a decir, Gustavo, pero yo compré la semana pasada un laptop que funciona a 100 megabits por segundo. Claro, es que la tarjeta con la que viene el laptop es para poder abaratar costos de tecnología. ¿Ok? Que compré un computador que funciona a 100 megabits por segundo. Sí, estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque es para abaratar costos. ¿Ok? Acuérdate que son dispositivos que tú puedes cambiar ciertas funciones. Hay otros que no, hay otros que funcionan a la velocidad full de 100 megabits por segundo y ya. Hay otros que funcionan a 1000, dependiendo de cuál compres, dependiendo de lo caro que es el dispositivo y todas las características que él trae. ¿Okay? Te puedo asegurar que en una tienda normal evitan venderte el aparato más caro para que tú lo puedas comprar. ¿Okay? El más caro, ¿cómo lo vas a comprar? Haciéndole el requerimiento a la tienda de que yo necesito esto y esto. Y obviamente tú vas a pagar por adelantado ese aparato. Porque si no, no te lo van a buscar. El full, por ejemplo. ¿A qué me refiero yo con full? Hay gente que tiene requerimientos fuertes con respecto al tema de los gamers o los que juegan en línea o los que diseñan, los designers. ¿Ok? Que hoy día se llama diseño digital. ¿Ok?
Resulta que en el Digital Design o en el o para los gamers, los requerimientos pueden ser superiores porque necesita altas velocidades. Entonces, bueno, el procesamiento y la memoria RAM de esos dispositivos, la interfaz de red, la fibra que tienes que colocar, es un requerimiento especial. Y ese laptop con esos requerimientos especiales puede ser que lo tenga la tienda, como puede ser que lo tengan que pedir. Tienes que pagárselo por adelantado para que ellos lo puedan pedir. Pero esos son requerimientos especiales. Si no es especial, tú te puedes adaptar a cualquiera de los dispositivos que ellos vendan. Y les recuerdo algo a todos ustedes. La mayoría de los hosts, la mayoría de los usuarios son de administración. ¿Qué quiere decir eso? No necesitan altísimas velocidades para hacer el trabajo que hacen ellos normalmente, que es inventario, facturación. ¿Ok? Esos son los dos primeros, los dos básicos que hacen. Inventario y facturación. Esos son los dos roles principales. Después de eso vienen todas las demás especializaciones del planeta. O sea, todas las demás labores del planeta. ¿Cuáles son? Bueno, a lo mejor tú necesitas trabajar con alta velocidad porque tú operas a distancia. ¿Ok? Tú operas a distancia quiere decir un médico opera a distancia y necesita altas velocidades y respuesta inmediata. Bueno, ese es un requerimiento especial. Entonces, otra cosa. Acuérdense que todo se basa en requerimientos, señores. O en un switch de data center no es la misma velocidad que el switch que usted tiene pegado en su casa. El de tu casa puede trabajar tranquilamente a 100 megabits por segundo. El de data center estás obligado a trabajar a veces hasta con interfaces de 40 gigas o 10 gigas, dependiendo de cuál sea. Y hay velocidades superiores, para que sepan. Pero es porque es un data center. Entonces no puedes comparar el requerimiento. Entonces la configuración de full duplex y half duplex es automática a menos que tú necesites forzarla. ¿Cómo forzas tú la configuración de half duplex y full duplex? Ya yo lo he explicado acá. Colocas en la interfaz, en la interfaz que vas a conectar, colocas la palabra duplex full y speed, dependiendo de cuál sea, speed 100, speed 1000, ¿ok? Si quieres que el duplex sea half, es duplex half o duplex full. Bien, esos son los comandos. Ahora entendamos lo siguiente. Duplex full no trabaja con duplex half. Duplex full trabaja con duplex full. Y duplex half trabaja con duplex half. La interfaz de este switch tendría que ser half y esta tendría que ser half. O la interfaz de este switch tendría que ser full y la interfaz de este switch tendría que ser full. Full y half son algoritmos de velocidad de duplex diferentes. Son algoritmos de duplex diferentes. Son temporizadores diferentes de envío de información o recepción de información. No pueden usar full con half. Tiene que ser full duplex o half duplex. Hoy día se utiliza principalmente full duplex. En algún caso raro que puedan conseguir de tecnología vieja, que haya un hub conectado por ahí en la vida, tienen que usar half. Pero les puedo asegurar que los switches que ustedes adquieren hoy día son todos full. Pero cuidado, no se base en lo que yo diga. Vaya, levante información, revise qué hay, métase su golpe porque usted tiene que aprender a determinar cómo puede estar configurada una interfaz. ¿Ok? Bien. El AutoMDISC, me da pena mencionarlo, estos eran soluciones viejas en donde, fíjate que aquí el sistema operativo, el iOS que se usaban era la de los switches que eran la 12.2.18 en adelante. Hoy día los switches que existen con los sistemas operativos nuevos, los de Cisco que son de la 15 en adelante, ya no necesitan el AutoMDISC. Ahora ellos automáticamente, que usted conecta un cable, esa interfaz del switch negocia automáticamente con la interfaz del host o contra la interfaz del switch. Entonces resulta que él se adapta automáticamente. Es una interfaz half puede adaptarse a una interfaz full. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si estamos hablando de un hub y trabaja solamente con half, la interfaz full
del switch se va a adaptar a half. ¿Ok? Los hop no se adaptan los switches, para que lo sepan. Los switches son los que se adaptan. El speed del hop, que debe ser 10 megabits por segundo, puede adaptar a la interfaz del switch a la velocidad de 10. ¿Okay? Y es así como funciona. Este era un comando que antes servía para colocar a las interfaces como automáticas, pero realmente esto ya da pena hasta mencionarlo porque esto es historia. Pero puede salir con alguna pregunta. Bueno, culminamos nuestro capítulo 7, señores, y activo inmediatamente examen. Y dejamos la clase hasta acá porque, bueno, activo el examen y dejamos la clase hasta acá. Porque necesito que hagan las asignaciones respectivas. ¿Cuáles son las asignaciones? Usted sabe perfectamente que me debe todo lo que me debe, lo que yo voy colocando en la lista. Y aparte de eso, me debe principalmente el tema del ejercicio de conversiones y el ejercicio de las 20 capturas de pantalla con el programa de Python. Yo necesito que usted aprenda subnetting, porque subnetting es lo que precisamente lo prepara a usted para trabajar con direcciones IP. En este momento IPv4. Les dije el día martes que, bueno, en este momento IPv6 es como están trabajando en este momento los proveedores de servicios, se han ido adaptando y todo eso, pero todavía en Venezuela seguimos trabajando mucho con IPv4, no se preocupe, más pronto de lo que usted cree, los proveedores van a estar obligados a trabajar con IPv6 y todos vamos a tener que trabajar en IPv6 y punto. ¿Ok? Voy a habilitar el examen, ya que no lo veo. El examen 4567 lo voy a habilitar. Y se los coloco en la lista de actividades. Por supuesto, nosotros debemos terminar en diciembre absolutamente todo. De hecho, yo voy a dar chance hasta el jueves 15 de diciembre para culminar nuestro curso satisfactoriamente. Y usted puede presentar todas las veces que quiera. Si sale acá menos de 80, usted sabe que tiene que darle clic otra vez al botón que dice volver a presentar el examen y seguir presentando y sacarme de 80 para arriba. Si sacas de 79 para abajo, tienes que repetir el examen, punto. No me tienes que decir que lo vas a repetir, simplemente repítelo y ya. Bien, a mí me interesa que repitas tu examen. Te lo coloco en inglés y en castellano para que puedas presentar en el idioma que más te guste. Y listo. Tenemos habilitado. Lo voy a colocar en la lista de WhatsApp para que te lo lleves. Esa información te la lleves de una vez. En la lista de WhatsApp de nuestro curso. Con el examen 4567. Habilitado. Examen 4, 5, 6, 7. Ahí lo tienen, señores. Ahí se los pasé. Ya saben lo que me deben. La lista se va poniendo más grande. Acuérdense lo que les pedí. Hablen con sus compañeros, pregúntenles cómo van en el curso y que se comuniquen conmigo por lo menos para decirme cómo van. Bueno, me refiero a los que no asisten a la clase, son 11 y en la clase yo he visto 4 actualmente. Este curso es una especialidad, es una especialización, es un oficio, es aprendizaje externo a la carrera, pero que se va a necesitar muchísimo. ¿Okay? De resto les pregunto a todos, ¿tienen alguna pregunta acerca de lo visto o lo que hemos hecho hasta el momento?
Ok, perfecto, ya saben lo que me deben. Nos vemos el día martes. Éxito para ustedes y hagan los ejercicios de conversión, hagan los ejercicios de los 20 capturas de pantallas de subnetting del programa de Python. Porque el martes entro con VLSM, máscara de subreloj variable. Y aquí tienen ya la topología con la que voy a trabajar sencillita para que ustedes puedan aprender máscara de subreloj variable conmigo. Ah, ¿me dijeron algo? ¿No? Bueno, que estén muy bien. Feliz noche. Hasta luego. Igual, profesor, feliz noche.